Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. Cuenta con un máster en Estudios Políticos aplicados por el Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset en Madrid, España, y una maestría por la Universidad del Valle de México en Administración Pública, y actualmente es doctorante en el mismo tema. Yo sí creo que la política y que el servicio público sí tiene ciencia. Me da mucho gusto, Ingrid, que seas una mujer que tiene pies y cabeza, que tienes un gran compromiso social, pero que te has preparado también. Y ella ha trabajado en el Poder Legislativo como diputada federal, en la administración pública ha participado en el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, en el Valle de México, como regidora en 2003, y actualmente es diputada local en el Congreso local de nuestro estado. Ingrid, este es tu espacio, muchas gracias, muy bienvenida. Adelante. No, al contrario, diputada, agradecerte enormemente esta invitación y sobre todo resaltar la gran actividad que lleva a cabo 50+1 capítulo Estado de México que tú dignamente representas. Y pues por supuesto para mí es un orgullo el compartir este espacio también con Olga Esquivel, secretaria ejecutiva de SPINAC, una mujer súper trabajadora, comprometida siempre y que siempre está muy atenta a todas las necesidades y situaciones que se presentan en el Estado, así como a la maestra Nayeli Pérez. Muchísimas gracias, maestra, de verdad, y para mí es un orgullo poder compartir nuevamente este espacio. Como sabemos, la situación de las niñas, niños y adolescentes en México es muy preocupante en todo el país. Ustedes podrán recordar el caso de Fernandito, un niño de 5 años que perdió la vista luego de que su madre le sacara los ojos de la ciudad de Nesa. O de Owen, un niño de 5 años que brutalmente fue golpeado por su pareja sentimental de su madre y lo atendieron en el Hospital Regional de Tlalnepantla de Lizamín. Luego de quedar fuera de peligro, Owen fue trasladado a un albergue en el DIF de Toluca y el caso de Owen conmovió a muchas personas a nivel nacional e internacional y ofrecieron su apoyo al menor e incluso querían adoptarlo. Y hay otros 2 casos que ilustran mucho la realidad de México, que pareciera que está normalizado esto, que cada vez la sociedad acepta un tipo de conductas lacerantes para nuestros niños. Apenas el pasado 13 de mayo se dio a conocer el grave estado de salud de una menor que había ingresado al hospital de Zumpango, la cual presentaba múltiples lesiones en diversas partes del cuerpo, así como un estado de desnutrición, daños ocasionados por su madrastra, y lamentablemente la niña falleció. Esto nos indica que la violencia que se vive en las calles ahora también se vive en un círculo social más íntimo como es la familia. En julio del año pasado, la UNICEF publicó un informe donde la violencia contra los menores de edad en nuestro país se identificó en los 5 lugares donde sufren mayor violencia. Y es en el hogar, en la comunidad, en la escuela, en las instituciones y ahora en el entorno digital. Pero solamente me gustaría concentrarme en 3. En el hogar, en la comunidad y en el entorno digital. En el hogar, la violencia adopta muchísimas formas, como el maltrato físico, de los cuales encontramos golpes, zarandeos, quemaduras o lesiones, abuso sexual, maltrato emocional, el descuido. Y de acuerdo con el informe, en México, el 63% de las niñas, niños entre 1 y 14 años han experimentado al menos una forma de disciplina violenta durante este último mes, y la práctica de castigar de manera física severa, la experimentación al menos del 6% de las niñas y niños del país. Como se podrán dar cuenta, estos datos son altísimos. Otro dato muy relevante que está sucediendo en México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, de acuerdo con la OCDE. Y desde hace 5 años, cuando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública empezó a contabilizar la agresión sexual cometida contra menores de 15 años, los datos de este delito no han dejado de crecer, así como los feminicidios cada vez van en aumento. Quisiera decir que esto ocurre solo en determinados lugares, pero la verdad es que es algo generalizado y adicional a que lamentablemente aún no podemos conocer la verdadera dimensión del problema, debido a que la mayoría de los niños y las familias no denuncian los casos de abuso y explotación a causa de estigma, el miedo o la falta de confianza en las autoridades. La tolerancia social y la falta de conciencia también contribuyen a que no se denuncien muchos casos.
Por ello, las mamás y los papás pues deben de estar muy atentos a un menor cuando sufre una agresión. De entrada, debe de haber una relación de confianza. Cuando un niño tiene un cambio de conducta y se altera su rutina, deja de comer, no duerme, es irritable, actúa de forma extraña, y entonces debemos de preguntar qué pasa. Respecto a la violencia en la comunidad, hablamos principalmente de homicidios, lesiones y desapariciones. En este caso se registran en promedio 4 homicidios diarios de niñas, niños y adolescentes, donde el 56% de los homicidios fueron ocasionados por el uso de arma de fuego. Ahora, con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se sabe que de las personas reportadas como desaparecidas o extraviadas en el país, el 16% son menores y de los cuales el 60% son mujeres. Esto es alarmante y prácticamente más de la mitad de los menores desaparecidos son mujeres. Con respecto al entorno digital, y ayer hubo una ponencia en este sentido, diputada, muy retroalimentativa para todas, si bien ofrece oportunidades ilimitadas para la comunicación, el comercio, el aprendizaje, la libertad de expresión y el desarrollo, también puede hacer que los niños sean más susceptibles de sufrir daños en línea o fuera de ella, adicional a la pérdida de su propia privacidad. Por ejemplo, los casos de niños que han sido impulsados casi al suicidio por el acoso cibernético o cuyas niñas, su exnovio creó un perfil en las redes sociales con imágenes de desnudos que él mismo le obligó a hacerse. Se estima que jóvenes de 15 a 24 años, que es el grupo de edad más conectado en el mundo, los niños y adolescentes menores de 18 representan aproximadamente 1 de cada 3 usuarios de Internet. Y se estima que a nivel nacional el 25% de las y los adolescentes entre 12 y 17 años vivió alguna forma de ciberacoso durante el 2015. Y ahora, cuando millones de niñas, niños y adolescentes están tomando sus clases en casa y recurren a la tecnología digital para realizar sus actividades, ¿cómo nos podemos asegurar que estén a salvo de estos posibles riesgos en Internet? Porque detrás de la pantalla no todo el mundo es quien dice ser. Y es el caso del grooming. Personas que con perfiles falsos y a través de las redes sociales o foros de juegos anónimos se comunican con nuestros niños para nuevas formas de abuso y explotación infantil. Eso es algo que menores y adultos en ocasiones pasamos por alto. Por lo que todas estas formas de violencia a la que los menores están expuestos tienen grandes consecuencias para su desarrollo y los efectos pueden ser inmediatos y durar toda la vida. Porque para los especialistas, aquellos adultos que sufrieron tratos abusivos o descuido en la infancia, corren el mayor riesgo de cometer o sufrir actos de violencia, depresión o comportamientos sexuales de alto riesgo y drogas, entre otros. Por ello debemos de estar al pendiente de los factores que incrementan el riesgo de sufrir la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. Y entre ellos es el que exista la violencia de la pareja. Tenemos que acabar con la violencia intrafamiliar. Que la legislación de la entidad no contemple sanciones frente al maltrato infantil, el grooming u otras formas de violencia del entorno digital, especialmente para proteger a la niñez. Ahí tenemos una gran labor que hacer. Que nuestros menores y adolescentes sufran alguna discapacidad o padezcan una enfermedad degenerativa. Ellos tienen 4 veces más posibilidades de sufrir un trato abusivo o un descuido. Pero ¿cómo podemos prevenir, atender y proteger la violencia de nuestras niñas, niños y adolescentes? Eso es lo verdaderamente importante y es un reto demasiado grande en donde todas y todos debemos de trabajar y quienes están al frente de las instituciones de protección de la niñez y quienes estamos y tenemos una representación popular, pero a su vez también pues la propia sociedad. Por eso debemos de informar, enseñar y apoyar a los padres y madres y cuidadores sobre las estrategias de crianza positiva y saludable. Que en nuestras escuelas se brinden los conocimientos y aptitudes en las niñas y niños del cuidado y respeto de su cuerpo, para que sepan conocer situaciones abusivas y enseñarles aptitudes sociales para proteger y relacionarse de forma positiva. Estamos en una situación alarmante y por ello debemos de aumentar las inversiones dirigidas a la infancia, porque México es de los países que menos inversión pública en la niñez realiza en América Latina respecto al PIB, con el 3.9%. Por debajo de países como Uruguay,
Nicaragua o El Salvador, esto de acuerdo a la CEPAL. Tenemos que fortalecer a las procuradurías municipales, ya que es innegable la posición que ocupan en la protección de los menores de edad. Ante el alza de violencia intrafamiliar, su labor se convierte en esencial e indispensable para la protección de las niñas y adolescentes. La detección oportuna del maltrato infantil es un paso también esencial para la protección efectiva de sus derechos. Y allí el sector salud, educación, seguridad pública, justicia y asistencia social tienen una función crucial en el abordaje del maltrato infantil. El cierre de las escuelas por la pandemia a nivel nacional también ha interrumpido la educación en toda una generación. Por la experiencia de aislamientos en los lugares, sabemos que especialmente las niñas en edad escolar que no van a la escuela durante largos periodos de tiempo tienen muchas menos posibilidades de regresar cuando se reanudan las clases, por lo que el gobierno federal deberá de integrar controles en las becas de Benito Juárez para que los padres o tutores, como beneficiarios indirectos, garanticen la culminación de la educación básica de manera particular. Y sobre todo en aquellas niñas que están en situación de abandono. Así como también tenemos que fortalecer en el plan, fortalecer en plan y programas educativos de educación básica, pero sobre todo de seguridad cibernética por parte de los gobiernos estatales. Tenemos que generar y fortalecer campañas de concientización en las escuelas de educación básica como temas como el ciberbullying, el grooming, el sexting, el ciberacoso o la pornografía infantil. Pero sobre todo el sector educativo debe de atender la educación que no sea discriminatoria. ¿Cuántos de nuestros niños y adolescentes cuentan con una computadora o una tableta para estar atentos a sus clases y no se puede permitir que la educación sea discriminatoria? Creo que nuestra labor consiste en mitigar los daños y ampliar las posibilidades que la tecnología digital hace posible, por lo que es necesario proporcionar a nuestros menores un acceso asequible a los recursos en línea, desarrollar estrategias que faciliten que los padres u otros cuidadores desarrollen capacidades necesarias para mediar de manera positiva el uso de tecnologías de la información. Tenemos que adoptar y aplicar el marco estratégico de We Project Global Alliance, que ha sido adoptado por 70 países, el cual fue diseñado para combatir la explotación sexual en línea. Además de impartir la alfabetización en línea para mantener a nuestros niños informados y comprometidos y más seguros. Quiero informarles que el día de hoy se aprobó un acuerdo en el Congreso del Estado promovido por su servidora para exhortar a los gobiernos municipales a que mantengan en operación los servicios de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de salvaguardar los derechos de este sector de la población durante la contingencia sanitaria, aun cuando estas están consideradas dentro de las actividades esenciales, como lo ha señalado el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de marzo del 2020. Contrario a la lógica, se ha reportado un cierre parcial de al menos 46 de estas procuradurías o incluso no se cuenta con el personal para brindar atención a los menores en situación de riesgo. Esta institución, por lo que hoy más que nunca debe estar fortalecida para proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes. No me queda más que agradecer la invitación a este foro, reconocer el esfuerzo y el trabajo de 50+1, capítulo Estado de México, y a la diputada Ana Lilia Herrera por promover este tipo de esfuerzos en beneficio de las niñas, niños y adolescentes en México, así como las aportaciones de cada una de las panelistas que sin lugar a dudas va a ser muy enriquecedor poderlas escuchar. Muchas gracias a todas y a todos. Ahí voy otra vez a hablar sin micrófono. Al contrario, Ingrid, muchas gracias por tu participación. Sabemos que te tienes que retirar porque tienes otro foro virtual. Les digo que esta realidad virtual ya nos avasalló y qué bueno porque nos gusta estar activas. Fíjate que nos quedamos con este tema pendiente, esta laguna legal y muchas otras que ya Olga también ha señalado en otros momentos, y ojalá podamos armar un grupo plural de trabajo de la mano de las autoridades estatales, de la mano de especialistas, pues para que nuestro marco legal pueda tener la fortaleza necesaria, no solamente para sancionar, sino también para prevenir y para atender
lo más valioso que tenemos, que sin duda es la niñez de nuestro estado. Así es. Pues cuentan con una aliada para poder realizar todos los trabajos correspondientes. Sabemos que es un trabajo en conjunto de los 3 órdenes de gobierno y que esto solas o solos no se puede hacer, ¿no? Y requerimos también del apoyo de la sociedad civil para poder llevar a cabo acciones puntuales. Y yo agradecería, diputada, si me lo permites, como bien lo comentas, me tengo que retirar a otro foro, que me puedan hacer llegar las preguntas y con todo gusto yo las contestaré de manera personal. Espléndido. Pues así lo hacemos, querida Ingrid. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.